Saludos amigos del canal. Algo bastante doloroso ocurrió esta mañana en Turquía y Siria, en la parte del norte de Siria, más exactamente la parte sur oriental de Turquía. El área que ustedes ven de color naranja es el área tan grande afectada por esta onda sísmica que llegó en la mañana con una lectura en la escala Richter de 7.8, que en el transcurso del día de hoy hubo una segunda ola de 7.5 que creó el derrumbe, la caída de edificios, aproximadamente 2.800 edificios que parecían, caían como se desmoronaban ante la vista de la gente, que no lo podía creer, porque en realidad esta es una zona sísmica históricamente, pero a pesar de la peligrosidad de esta región, los gobiernos de turno, aún las Naciones Unidas, han permitido la construcción de viviendas que no están construidas para una fortaleza especial para sostenerse ante un terremoto como del día de hoy. Esta política de la construcción de viviendas con más capacidad de resistir ha sido implementada en países como por ejemplo Japón. Hoy en día se habla de más de 2.700 personas que perdieron la vida, sin contar las que están debajo de los escombros. Para un tipo de terremoto como el que ocurrió en el día de hoy, se pronostica que esta cifra puede subir hasta llegar a alcanzar unos 10.000, sin contar que hasta el momento hay 8.000 heridos, que hay hospitales que han sido destruidos por este terremoto que se inició exactamente en una localidad que se llama Gaziantep, a 20 kilómetros por debajo de la tierra. Y miren, yo he estado buscando información por todos lados sobre informes científicos, predicciones de todos estos lugares en el mundo donde hay estos equipos con capacidad de detectar estas ondas sísmicas. Ninguno en particular, ni siquiera con horas de anticipación, pudo avisarle a los pobladores de estas regiones. Imágenes realmente dolorosas de una niña que sacaron debajo de una edificación, debajo de los escombros, otro joven colgando casi que del aire de la estructura de un edificio recién derrumbado. Y hay algo que estoy observando, como recientemente en Ramstein, por ejemplo, se reunían para concertar el envío de tanques y de aviones y de todo tipo de equipo a Ucrania, cómo no mostraban preocupación ante estas sumas millonarias que, que iban a enviar a Ucrania para ganarle a Rusia. Pero resulta que Ucrania no es un país miembro de la OTAN. Resulta que el ministro de Defensa de Ucrania recientemente dijo que prácticamente su país es un país de facto miembro de la OTAN. Pero es que Turquía es un país miembro de la OTAN. Y sí, he visto que han empezado a enviar ayudas. Por ejemplo, Irán ya está enviando su primer avión con ayuda humanitaria. También Rusia envió esta mañana ayuda directamente a las en Siria, en Alepo, en Hama, Latakia. También Rusia plantea la posibilidad también de ayuda a Turquía, lo mismo que Estados Unidos. Pero ¿dónde está esta reunión tipo Ramstein ante un terremoto de estas características para crear un puesto de mando unificado, para exigirle a sus miembros el envío con las cantidades exactas de los equipos que necesitan en un terremoto como este? Que ya la información existe, puesto que México es uno de los países del mundo donde más terremotos ocurren. Y esta información, al existir, debe de gran emergencia ponerse en camino
con dirección a estos dos países, por la sencilla razón de que 24 horas después de que ocurre este tipo de terremoto, los siguientes movimientos sísmicos disminuyen a la mitad. Hasta el día de hoy han habido 120 movimientos sísmicos. El tema de los sobrevivientes que pueden estar debajo de los escombros ya después de 72 horas, las posibilidades de encontrarlos con vida son bastante remotas. Y no necesita Turquía ni Siria ayudas como las que propone Macron de Francia, que va a enviar a 130 rescatistas. Hombre, esto prácticamente es una burla a nivel internacional. ¿Cómo él espera que con 130 rescatistas esto se debió dar desde ya y todavía hay tiempo, una ayuda concertada entre todos estos países, así como lo quieren hacer con Ucrania? Porque miren todo lo que hace el mundo occidental por la defensa del 20% del territorio en Ucrania. ¿Cuántos miles de millones de dólares han enviado los Estados Unidos? Y aquí no necesitamos que Estados Unidos envíe rollos de papel higiénico como lo hizo Trump con Puerto Rico, la época del huracán. Se necesita un movimiento de parte de la OTAN ante un país miembro de la OTAN, movimiento de parte de Rusia, como lo está haciendo en Siria, de una forma concertada por aparte de toda guerra. Aquí se trata de rescatar la mayor cantidad de personas que estén debajo de los escombros, de enseñarle a la población en estos lugares que deben alejarse de sus viviendas, que deben alejarse, puesto que es posible que haya más derrumbe de edificios que han quedado prácticamente fragmentados. Me indignó de cierta manera el comunicado de Guterres que sí, sentido pésame a los que perdieron la vida, pero ¿qué ha hecho las Naciones Unidas por crear un comité especializado en el tema de reconstruir países como Siria y Ucrania, que están localizados sobre placas tectónicas que están en constante movimiento? Porque estas placas tectónicas debajo de la tierra o chocan o se alejan, o una placa tectónica se mueve debajo de la otra. Y esto va creando un estrés que obviamente debe ser medido por estos equipos sismológicos, pero no encontré ninguno de estos laboratorios, llamémoslo así, con equipos de alta precisión que pudieran anunciarle a estos pueblos lo que iba a ocurrir. Solamente encontré el informe de un geólogo, cuyo nombre es Frank Hutterbitz. Aquí se los muestro a Hutterbitz. Este geólogo, el viernes pasado, lanzó en Twitter una información en la que él inclusive anunciaba una fecha entre el 4 y el 6, que en esta misma región donde ocurrió el terremoto hoy podría ocurrir algo similar. Este hombre es un estudioso del movimiento de los planetas. Este hombre es un hombre que ha estudiado el tema de la influencia o de la relación que existe entre la posición planetaria, por ejemplo, del planeta Saturno, como ven aquí en pantalla. Saturno está dentro del óvalo, con lo que ocurrió en el día de hoy. ¿Y él qué ha hecho? Él ha relacionado, por ejemplo, los terremotos del año 115 en Antioquía, en la misma región, murieron 260,000 personas. En el año 525 murieron 250,000 personas. Y ahora, en la misma región, van aproximadamente 2,700, que se habla de una posibilidad de que escale hasta 10,000. Lo único que ha hecho este hombre es relacionar lo que ocurrió en estos años con lo que podría ocurrir. Y ocurrió. Y claro que algunos están burlando de él, pero fue el único científico, geólogo, como lo quieran llamar, que hizo una predicción que resultó en ser una realidad. No, pero es que la gente dice, es que él puede hacer N cantidad de predicciones y él borra las que no se cumplen y publica las que se cumplen. No, lo mismo han dicho de Trump, que Trump dice que si él fuera presidente no hubiese la guerra en Ucrania y qué estudios tiene
Donald Trump, de geopolítica o de la guerra, pero igual, ante lo que ocurrió en el día de hoy, uno tiene que aferrarse a todo lo que esté disponible, y lo único que existía disponible como advertencia, porque la gente se pregunta, hombre, ¿y qué advertencias habían antes de que ocurriera esta catástrofe? ¿Quién había dicho algo al respecto? Este geólogo, el único que en el día de hoy hizo esta predicción. Y claro, yo me pregunto, ¿será que cuando él vuelva a hacer una predicción como la que hizo el viernes pasado, la gente le va a creer? ¿Será que con base en lo que ocurrió en el día de hoy, ya las Naciones Unidas van a crear un comité? Porque sí, hay un comité, el Organismo Internacional de Energía Atómica, que ya está su representante que anunciando que va a visitar la región para investigar si hay problemas de radiación. No, necesitamos también un comité por el estilo, encargado en el tema de los lugares del mundo donde pueden ocurrir más desgracias naturales como la del día de hoy. Lo mismo que con el tema de los huracanes, que cada año los huracanes que van hacia los Estados Unidos por la Florida, y ahora el problema de los terremotos, que miren, esto en el 1939, en esta misma región, hubo un terremoto en la región de Erzincan con 32 muertos. En el 99 en Izmir, 17,000 muertos. Esto no es algo que es la primera vez que ocurre, esto viene ocurriendo, y no he visto que hayan comités especializados en lugares del mundo donde pueden ocurrir desgracias naturales como la del día de hoy. Hoy en día se necesita un puesto de mando unificado, con equipos muy bien constituidos, expertos en el tema de personas, búsqueda de personas vivas debajo de los escombros. Pueden encontrar información, quiénes son estos equipos en el último terremoto que ocurrió en México. ¿Qué está haciendo la Cruz Roja? ¿Qué están haciendo todos estos organismos de ayuda humanitaria? Yo recomiendo no enviar ayudas a embajadas, no enviar ayudas a consulados de ningún país del mundo, porque esta platica no va a caer donde necesita. Yo sé por qué los digo. No manden ayudas a ningún consulado ni a ninguna embajada. Ustedes saben quiénes son, al que le caiga el guante que se lo chante. Necesitamos equipos especializados en la remoción de escombros, recuperación de cadáveres, atención psicológica a las familias de las personas que han perdido su vida. Algo muy importante, esto es de gran emergencia, de gran urgencia, suministro de alimentos de todo tipo, ojalá alimentos tipo sea rations, lo que le envían a los soldados, por ejemplo, en Estados Unidos, que vienen en cajitas, algo muy práctico, no hay que cocinar. Asistencia sanitaria. Miren, en estos lugares no hay luz. Las tuberías, tanto de agua potable como de acueducto sanitario, en muchos casos han sido destruidas. Refugios, carpas, porque los niños, los ancianos quieren volver a sus lugares, a sus viviendas, y hay que instalar carpas. Los ejércitos de la OTAN tienen las carpas, tienen los vehículos de transporte, podrían de pronto olvidarse de esta guerra en Ucrania por unas horas. ¿Será que este famoso cese al fuego que propuso Vladimir Putin ahora en Navidad lo podrían hacer siquiera por 24, 48 horas, con el tema humanitario de salvar vidas, tanto en Turquía como en Siria? Pero ya todos sabemos cómo piensa von der Leyen, cómo piensa Stoltenberg, cómo piensa la OTAN y el mundo occidental. Esto es un desastre natural. Hablan de que de pronto utilizaban armas nucleares para crear este desplazamiento de estas placas tectónicas. Hablan de un sistema HARP. Inclusive yo tengo acá una lámina, perdón, de lo que es el HARP, que son posibilidades, son máquinas para modificar y controlar el tiempo, pero lo único en concreto es que, como sea,
que se hizo, si fue algo natural, fue un movimiento de placas tectónicas tan pesadas, tan grandes, que cualquier roce genera un desplazamiento de energía. Cada punto en la escala Richter significa 32 veces cada vez energía, más energía liberada. Y vimos los videos, eso parecía la gente corcoviando sobre un caballo, parecía, bueno, el fin del mundo, y no hubo aviso ni siquiera en el último segundo, pero este geólogo brindó una información que no fue tomada en cuenta. La gente debe esperar como mínimo hasta 10 días para estar seguros. Hasta 10 días ya se puede decir que la posibilidad de otro sismo es 1 en 10 las posibilidades. Y son 10 días que el gobierno de Turquía, Erdogan, el presidente, ha dicho que está de luto el país hasta el día 12 de febrero, cuando salga el sol. Hay un tema electoral en Turquía, hay un tema inflacionario que va del 85% anual. Esta desgracia natural, el nada le va a ayudar a Erdogan y va a ser utilizada por la oposición con fines electorales con toda seguridad. Esta gran desgracia que ocurrió en Turquía y en Siria debe ser un llamado para todo el mundo occidental en generar y enfocar todas sus ayudas, toda su tecnología en ya mismo enviar estos equipos a Turquía y a Siria. Amigos del canal, muchas gracias por participar y nos vemos a las 8:30 p.m. hora de Colombia. Que la pasen todos muy bien.